Hola, muy buenas tardes. Estamos emprendiendo con Arantxa Martínez, pero antes vamos a deciros cómo se organiza esto y por qué se organiza con una presentación que hemos preparado. En primer lugar, bueno, pues sabed que esto se organiza a través de INCIBE Emprende, que es un programa de impulso a la industria de la ciberseguridad nacional. Lo que hace sobre todo es incubar, ayudar y desarrollar empresas, ayudarles a salir adelante, porque las startups son algo fundamental y que son lo que están logrando que nuestro país crezca en esta situación y sobre todo también que seamos referente en muchos aspectos. Y algo muy importante para todo esto es tener en cuenta la ciberseguridad. Vamos a hablar también de ciberseguridad con nuestros 4 emprendedores, porque es muy importante tener asegurado todo lo que tenemos en cuanto a datos, desarrollo, etcétera, etcétera. Pensad que es un sector en auge y que además, por un lado, está generando mucho empleo por cuenta ajena y por otro lado está generando también muchos emprendimientos, que es lo que nos interesa a nosotros en este momento. Pensad que también que el sector de la ciberseguridad está ayudando a la digitalización de otros sectores productivos. Entonces, este es un programa de apoyo al emprendimiento en ciberseguridad del proyecto 2023-2026 INCIBE Emprende. Estamos emprendiendo con 4 historias de éxito. Vamos a hablar de crowdlending, experiencia de cliente, solidaridad, formación y emprender seguro. Esta charla puede llevarse a cabo gracias al convenio firmado entre el Club del Emprendimiento e INCIBE dentro del marco del programa INCIBE Emprende y financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por la Unión Europea Next Generation. Y vamos a hablar con Arantxa Martínez, que es premio ICADE y también tiene algún otro premio que ahora vamos a citar. Nos acompaña ella, que es una innovadora social reconocida internacionalmente y directora de la organización It Will Be, dedicada a combatir la pobreza y la desigualdad mediante la educación y la tecnología. Tiene proyectos de alto impacto tanto en India como en España y ha sido galardonada, además de ICADE Asociación, con el Premio de la Unión Europea a las Mujeres Innovadoras 2020, gracias a iniciativas como la App Biométrica, PPA, que protege a los más vulnerables. Arantxa, muchas gracias por acompañarnos y por compartir tu conocimiento con nosotros. Tienes el micrófono ahora. Ahí sí, ya estoy, me he dado cuenta. Muchas gracias a vosotros, Juanma, por la entrevista y por, bueno, pues por permitirme estar aquí con vosotros un ratito esta tarde. ¿Cómo empezaste con el proyecto solidario? ¿Fue de repente? ¿Fue porque hiciste un viaje y viste algo? ¿Se te ocurrió? ¿Te dieron la idea? Bueno, pues fue un poco casualidad. Yo trabajaba en banca de inversión en ese momento, en Dublín, en Merrill Lynch, y bueno, pues tuve la posibilidad de hacer un viaje a India, un verano, en principio un viaje con billete de vuelta, ¿no? Digamos, pero bueno, ver la situación, bueno, pues tenía 24 años, te encuentras con una realidad que te han podido contar, has podido ver en noticias, has podido leer, pero yo creo que hasta que no la vives no sabes, ¿no? Cómo te va a impactar. Entonces, en el momento en el que me encontré sobre todo con la situación de tantísimos niños, ¿no? Tantísimos niños y niñas que estaban en las calles, pequeños. Yo siempre recuerdo cuando estaba en el coche y llegabas a un semáforo, se paraba y había un niño, una niña, te daba así en la ventanita para pedirte unas rupias. O sea, para mí esa sensación de desear que se pusiera el semáforo en verde para poder, ¿no?, dejar ese sentimiento tan horrible detrás, me pareció increíble. O sea, pensar que se puede vivir dejando, ¿no?, continuamente atrás a niños en los semáforos en muchísimas ciudades, ¿no?, que no solamente en Delhi, que es donde estaba yo, para mí fue como un cambio radical, ¿no?, de mi percepción de la sociedad, del mundo, y ahí es donde doy el salto. Digo, bueno, pues en vez de seguir haciendo lo que hacía, que estaba muy feliz, no reniego, ¿no?, de mi pasado en banca de inversión, pues ¿por qué no intento hacer algo más con, como digo yo, con mi privilegio, ¿no? Soy una persona pues que ha tenido ese privilegio de nacer en un lugar y en una familia que me ha dado las oportunidades que me ha dado, ¿no? Y pensé, ¿por qué no aprovecharlo para hacer algo que
bueno, pues que tenga más sentido, ¿no?, en el mundo. Y me quedé en India y así empezó un poco el camino, ¿no?, del emprendimiento social, primero en It Will Be, que es la ONG que has presentado. No soy actualmente la directora, ya os contaré ahora un poquito más sobre mi camino actual, pero bueno, la fundé yo y soy presidenta y bueno, es uno de los proyectos que más bueno, pues que más cariño tengo, ¿no?, de todo lo que he hecho en mi carrera profesional. ¿Cómo influyó, Arantxa, tu formación a la hora de hacer la transición hacia la cooperación internacional? Porque tú no estabas enfocada en eso cuando te formaste. Efectivamente, tuve que formarme, ¿no?, lógicamente haciéndome mi máster, ¿no?, en cooperación cuando decidí quedarme en India por profundizar y entender, aunque siempre digo que el máster realmente fue vivir 5 años, ¿no?, al lado día a día de líderes locales, de ONGs pequeñitas, grandes, ¿no?, de todos los tamaños allí en India, y entender los problemas viviéndolos, ¿no? Eso es para mí es el máster realmente de cooperación que hice. En cualquier caso, la formación ha influido muchísimo. Claro, al final yo, bueno, pues eso, había estudiado empresariales, E4, ¿no?, en ICADE, había hecho prácticas en empresas multinacionales, L'Oréal, Estée Lauder, temas de marketing estratégico, temas más creativos de marketing. Luego me pasé a banca de inversión. Entonces, bueno, pues la formación más las prácticas más el trabajo, ¿no?, todo lo acumulado hasta el momento en el que me enfrento a estos problemas fue crucial, porque al final yo monto una ONG que al final, como digo yo siempre, es una empresa, no tiene ánimo de lucro, pero eres una empresa, tienes que gestionar recursos, tienes que captar clientes, llamémosle, bueno, pues donantes, ¿no?, financiadores, para convencerles de poder seguir adelante con los proyectos y, por supuesto, en tu día a día tienes que gestionar impacto, ¿vale? Y ahí es donde ahora, después de tantos años, estoy poniendo el foco, ¿no?, con el emprendimiento que lidero ahora, Comgo, porque no es lo mismo, ¿no?, gestionar intangibles, impacto social, transformación social y medirla y ser capaz de tomar decisiones con información bueno, pues tan cualitativa, tan subjetiva. Pero para mí la formación fue clave, la experiencia anterior fue clave, como siempre digo, fue un cambio de propósito, fue un cambio, ¿no?, al final de poner el foco en un problema diferente al que a lo mejor una empresa pone, pero al final, si lo pensáis, es realmente lo mismo. Soy empresaria y simplemente, bueno, pues creo que es importante que cualquier empresa y cada vez más tenga realmente un impacto positivo en la sociedad del planeta y la visión, de hecho, de mi emprendimiento Comgo, ¿no?, el que lidero ahora mismo, la visión es que seamos capaces de ayudar a la sociedad a pivotar hacia una que no solamente mida bueno, donde las organizaciones y personas no midamos simplemente pues la riqueza que generamos para nosotras, sino también la riqueza que generamos para la sociedad y el planeta. Enseguida hablaremos de ese proyecto, no se nos va a olvidar, pero me gustaría saber antes algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué aprendizajes te llevaste de Merrill Lynch que te sirvieron para montar tu organización? Pues mira, yo cuando llegaba a Merrill Lynch por las mañanas, básicamente entraba con mis claves, le daba 4 botones y tenía en tiempo real una cantidad de datos sobre los mercados en los que operábamos, sobre mis clientes, ¿no?, los que llevaba en esos mercados, que era increíble. O sea, yo tenía toda la información y al final hablamos de 2000... 6, 7, 8, o sea, estamos hablando de hacía bastantes años y os podéis imaginar, o sea, no quiero pensar lo que ahora mismo tienen en estas empresas para precisamente tener, como digo, esa información tan fiable, tan en tiempo real, tan perfecta para tomar decisiones que al final pues se traducen en mejor servicios, ¿no?, para nuestros clientes. Claro, cuando de repente aterrizo en India, en zonas además complejas de India, ¿no?, en pueblos bastante, bueno, pues con unas problemáticas bastante serias, ¿no?, algunos rurales, otros más urbanos, y de repente nos encontramos con ONGs, ¿no?, trabajadores dentro de estas ONGs que siguen con papel y lápiz cuando enfrentan los problemas más importantes, más relevantes, ¿no?, hambre, pobreza, bueno, es que podría enumerar, ¿no?, la cantidad de temáticas, ¿no?, en las que estas entidades están trabajando, y cuando esas problemáticas tan complejas que requieren tantísima información de los sistemas de administración pública, de qué entidades hay en las zonas, qué se está haciendo, soluciones adecuadas para llegar, ¿no?, mejor a solucionar el problema, datos muy concretos,
de personas muy vulnerables para poder ayudarles de la manera mejor, ¿no? A transformar esas vidas, a sacarles de esos problemas. Cuando te encuentras esa complejidad y te das cuenta de que lo están haciendo con papel y lápiz, cuando vienes de una organización, de un banco donde tienes estas herramientas tan brutales, ¿no? Para tomar decisiones, pues ahí fue cuando hice el clic, ¿no? Y dije, podemos aportar muchísima innovación en un sector que la necesita y es nuestro deber. O sea, si lo hemos visto, ¿no? Quienes hemos sido, bueno, pues hemos tenido esa experiencia y somos capaces, ¿no? de ver los dos mundos, dices, tenemos que bueno, pues tender esos puentes y ser eso, empujar esa innovación, empujar esa transformación dentro de un sector que, bueno, pues que creo que es de los más importantes, ¿no? Si no el más importante. Innovación, como por ejemplo sería también el desarrollo de la app biométrica PPA. ¿Qué impacto ha tenido y cómo lo hiciste? Bueno, este es el proyecto más complejo, bonito, retador, ¿no? En el que seguramente he trabajado. Empezó todo en 2013, cuando una organización, Don Bosco, con la que ya trabajábamos de manera más tradicional, ¿no? Digamos, en programas para sacar de la calle a niños y niñas en las calles de India, ¿no? En diferentes ciudades, cuando nos llama un ingeniero, Fadel Tomás, y nos dice, este proyecto, bueno, pues muy complejo, y él sabía y estaban empezando a dar pasos en cómo digitalizarlo, ¿no? Y cómo podría ser súper importante para la red que tenían de ONGs. Había en ese momento más de 70, ahora son más de 100 ONGs que trabajan de manera coordinada para tratar de hacer el trabajo más eficiente. Estos niños, no vamos a entrar en el detalle, pero os podéis imaginar, son niños bueno, pues, que tienen un miedo terrible, han sido expuestos a barbaridades continuamente, con lo cual el que te digan quiénes son, el que no tengan miedo y salgan corriendo y se suban en un tren y aparezcan en otra ciudad, o sea, esas situaciones se dan todo el rato, ¿no? Y los trabajadores sociales tienen una dificultad enorme para convencer, ¿no? A ese niño de que les quieren ayudar, ¿no? Y que les acompañen a los centros de acogida, o sea, que realmente puedan hacer esa rehabilitación psicosocial, no es tan evidente, ¿no? A veces desde España me dicen, no, pero ¿cómo decidís a qué niños ayudar, no? Si hay tantos, digo, es que ni siquiera es tan fácil que un menor quiera dejarse ayudar inicialmente. Hay un trabajo bastante importante que hacen las entidades para poderles... ¿Por qué? Para poder empezar. ¿Por qué? Juanma, ¿por qué? No se dejan ayudar? ¿Porque Por son los miedos. extranjeros? No, nosotros, yo no he estado, o sea, he estado puntualmente, pero el trabajo lo hacen trabajadores sociales locales, no lo hacemos nosotros. Lo que pasa es que son niños que están muy expuestos a mafias, o sea, en estos países, pues, Claro. las mafias y los abusos son continuos. Entonces, que aparezca un adulto en un momento dado, se mueven mucho por estaciones de tren, de autobuses, entonces ahí es donde las ONGs tienen los centros de día, donde están los trabajadores operando, ¿no? Cada día. Y cuando se encuentran con un menor, como digo, identifican que puede ser un menor en situación de calle, un niño abandonado, un niño solo, hay muchas además situaciones diferentes, ¿no? Que hacen por la que el menor está en la calle, que se tratan, ¿no? Se trabajan de manera completamente diferente, y estos trabajadores se acercan al menor, pero el menor no sabe si eres un trabajador social, si eres una mafia, no sabe si le vas a hacer daño, no le vas a hacer daño, con lo cual esa primera aproximación es clave. Y entonces, ellos necesitan tener el máximo de información para que esa primera intervención sea lo más exitosa posible, porque el riesgo de que se marche el niño es muy alto. Y ahí se nos empezó a ocurrir con Don Bosco la posibilidad de empezar a recoger información, digitalizarla de manera lo más ordenada posible y que estas, bueno, como digo, en ese momento eran más de 70, ahora 100 ONGs, puedan compartir datos de estos menores de manera en tiempo real, a través de un sistema, a través de tablet, ahora teléfono móvil. Entonces, el objetivo es, por un lado, tener al niño registrado, que para empezar, esto siempre lo comento, son niños invisibles, no están lógicamente registrados, no tienen ningún tipo de documento de identidad, con lo cual es muy difícil, son niños fuera del sistema, es muy difícil meterles en el sistema, hay que hacer luego todo el proceso, ¿no? Para que esos niños puedan realmente tener acceso a sus derechos como ciudadanos. Pero bueno, sin centrarnos en la parte de identidad, que también ha sido clave y sigue siendo clave en el proyecto, yo lo que os quería comentar es eso, es que la digitalización era muy importante en este proyecto para empezar a tener datos de calidad agregados de todos estos niños, que son cientos de miles de niños, o sea, en ese momento trabajaban con menos, pero es que ya en la base de datos hay, pues, no sé, puede que cerca de 400.000, si no me equivoco.
Y bueno, pues el tener datos agregados, limpios, ordenados de todos estos niños es fundamental para sacar conclusiones, para tomar decisiones, para si sabes que ese niño es ese niño y ya se ha hecho una intervención psicosocial con él meses antes en otro centro de acogida en otra ciudad, no repetir varias cosas que has hecho, no empezar desde el mismo punto y poder avanzar más rápido en ese trabajo psicosocial que hacen con ellos. Con lo cual, bueno, pues empezamos a trabajar en un proyecto de digitalización con ellos. Tardamos muchos años, hubo una parte, como decimos, de reto para generar la identidad digital que requería biometría. La biometría no era fiable en menores, en esos momentos había mucho menos que ahora en el mercado. Hemos pivotado, lo usamos reconocimiento facial, en ese momento Palmar, porque era la única que realmente era fiable en menores, con las dificultades de tener que tener el hardware, bueno, los lectores no eran baratos. Pero bueno, ha sido un proyecto en el que hemos aprendido muchísimo de innovación, de digitalización, de cómo es necesario también incrementar las competencias, las habilidades digitales en el tercer sector para que esto salga bien, de riesgos, ciberseguridad, del valor de compartir datos y de agregar información. Han podido evitar y prevenir enfermedades gracias a la agregación de datos y poder identificar por qué se daban ciertos problemas, por ejemplo, en la piel de los niños. Ha sido un proyecto, bueno, ya para terminar, ¿no? El éxito es que hasta la fecha ya han sido capaces de devolver a casa a más de 67.000 menores, que para mí, bueno, pues es increíble, ¿no? Y bueno, pues no es gracias a nosotros únicamente, ni como os podéis imaginar, es gracias a trabajar en red y que la tecnología haya permitido poder compartir información de manera segura, información fiable, información que te hace actuar de manera mucho más rápida, que te permite conectar puntos, ¿no? Y atar cabos, y al final pues es información que, como decimos, es poder, ¿no? Poder para cambiar vidas. Esos niños 67.000 que se han devuelto, previamente habían sido abandonados. ¿Esto es habitual? Pregunto, ¿eh? ¿Esto es habitual? Porque no es normal que un niño se pierda. Bueno, por lo Bueno, menos en España, claro. Allí es otra situación, lógicamente. pues mira, el dato es brutal. O sea, de media se pierden al día 174 niños. 174 niños Pero en India. perdidos, no abandonados. Bueno, a ver, yo hablo de o sea, los Claro. perdidos son los perdidos, y además es verdad que cuando un niño se pierde, normalmente o suele haber una familia que le busca, ¿vale? Y hay un sistema, lógicamente, para trabajar en la búsqueda de niños que se han perdido. Pero bueno, a mí ya el dato me parece escalofriante. Pero a nivel de red, Child Miss, que es la red que lidera Don Bosco, donde hemos trabajado ayudándoles a incorporar tecnología, Child Miss tiene, como os decía, muchas tipologías, ¿no? Se categorizan los menores de diferente manera de cara luego a la intervención en función del por qué están en la calle. Y efectivamente algunos se han perdido, muchos se han perdido, pero hay muchos otros que se les ha abandonado, hay muchos otros que se han huido de sus casas por violencia doméstica, y hay otros que han sido captados por mafias. Y seguro que me dejo alguna tipología en estos momentos, pero vamos, quiero decir, hay muchas situaciones. Pero, por ejemplo, al que ha huido por violencia doméstica no le puede ir devolver. No es fácil, claro. Digo Por yo, eso no digo, lo sé. la rehabilitación es Claro. psicosocial. Por eso digo, es como que tú tienes que identificar las razones por las que ese menor está en la calle, que son muy diferentes, porque el trabajo que se hace con un niño que lleva 2 años siendo abusado, por ejemplo, por una mafia, temas de abusos sexuales o de lo que sea, no tiene nada que ver esa intervención con un niño que es un niño pequeño que se ha perdido, o no tiene nada que ver con efectivamente el que tiene a lo mejor 12, 14 años y ha huido por violencia doméstica y no quiere volver a casa. Entonces, hay lógicamente lo primero que se intenta es la devolución, digamos, la vuelta a casa, ¿no? El reencuentro con la familia. Si eso no es posible o viable o es perjudicial para el niño, por supuesto no. Entonces pasa por otro proceso completamente diferente. Hablamos de una red y un líder local, ¿no? Una ONG local que tiene más de 100 años de trabajo, ¿no? De experiencia en el país, y por supuesto que tiene una red de programas enorme, ¿no? Entonces tienen casas de acogida, tienen colegios, quiero decir, tienen los servicios que necesitan para que ese menor, si no puede volver a casa o no se encuentra nunca más a la familia, pueda pasar por un proceso hasta los 18 años, hasta que 16 quizás, pero bueno, que se le puede reinsertar en el mercado laboral y ya, pues, digamos, que vaya solo. Sí, hablabas antes de ciberseguridad. ¿Esta ciberseguridad se gestiona desde España o en India? India Digo que es un principalmente, o tema sea, los datos... complejo.
Sí, sí, a ver, yo no soy la experta, así que seguramente no os Ya. podré dar muchos detalles, pero bueno, ahí este proyecto es un proyecto que además se está trabajando por escalar con otras organizaciones en otros países, ¿no? Y como os podéis imaginar, lo primero, cuando llegas a no nosotros, porque al final esto nosotros lo hacemos siempre en colaboración con ONGs locales, expertas en la problemática y en el país porque además cada país tiene la problemática. Quiero decir, la misma, son niños en situación de calle, pero por diferentes razones y el contexto cambia. Entonces ahí son las entidades locales las que conocen y las que tienen que hacer el trabajo. Pero lo primero al empezar a trabajar con estas organizaciones que se plantean es dónde tienen que estar esos datos. Hay que hablar con la Comisión de Protección de Datos local, hay que hablar con el gobierno, ¿no? Cuando estuvimos en Senegal, pues con el Ministerio de Infancia y Menor. O sea, quiero decir que tienes que, lógicamente, hacer un proceso complejo para decidir, ¿no? Un poco, pues, dónde tienen que estar esos datos, la gobernanza de esos datos. Bueno, es muy difícil. O sea, es la parte más, digamos, más tediosa que más lleva, porque lógicamente es muy importante, porque no ha pasado nada, ¿no? No hemos tenido ningún problema, pero puedes tenerlo, y de hecho eso es lo que a mí, el aprendizaje de ese proyecto me llevó también a formarme y a interesarme muchísimo por la dimensión ética, ¿no? de la tecnología, porque la puedes utilizar para efectivamente devolver a casa a muchos menores, está muy bien, pero si esa información cae en manos de esas mafias, ¿no? a las que estás intentando, quiero decir, estás trabajando porque esos niños sean identificados antes por una ONG que por una mafia, porque lógicamente es el primer paso para evitar esos problemas. Claro, sabes que efectivamente pues hay unos riesgos, ¿no? Y esos riesgos los tienes que tener lo más cubiertos posibles. Vamos ahora hemos visto pasado y presente, y ahora vamos a ver presente y futuro. Arantxa, ¿qué proyectazo tienes ahí? ¿Es uno o dos? Bueno, en 2017, estando todavía de directora de la ONG de It Will Be, fue cuando me sumé junto con Manuel Hurtado, mi socio en esta aventura, me sumé a un proyecto en el que, en ese momento, un trabajo de fin de curso en el MIT, en un curso de FinTech, en el que veíamos cómo identificábamos cómo las nuevas tecnologías, en ese momento muy emergentes, ¿no? Web3, economía de tokens, blockchain, etcétera, podían ayudar a generar un sistema digital, un ecosistema digital para el bien común, donde precisamente todas las interacciones, donaciones, inversiones de impacto, tiempo, ¿no? de voluntariado, pro bonos, cualquier tipo de input, ¿no? tanto financiero como no financiero en el sistema, pudiese trazarse de manera rigurosa, medirse y, por tanto, pues bueno, pues crear lo que en ese momento, de manera así muy loca, ¿no? en el MIT, decíamos una contabilidad de impacto social, ¿no? Entonces, vuelvo un poco a lo que contaba al principio, ¿no? Al final yo vengo de ese mundo empresarial, pues he estudiado empresariales, contabilidad, finanzas, y bueno, pues viendo cómo funciona el tercer sector, todas las frustraciones, lo que he vivido, pues siempre he dicho, o sea, unir esos dos mundos es fundamental, pero porque ahora mismo, pues la propia ONG mía, ¿no? It Will Be, la que fundé, siempre me ha frustrado mucho cómo los proyectos de impacto social que están generando muchísimo impacto social, muchas veces no necesariamente somos capaces de ponerlo en valor, ¿no? Al final, bueno, pues tienes que conseguir tangibilizar y poner en valor el impacto que tienes para conseguir los recursos, ¿no? Y esa frustración me llevó a decir, tiene que haber nuevas maneras de realmente movernos hacia un mundo, hacia una sociedad, hacia un sistema económico al final que realmente ponga en valor el impacto social, ¿no? Hay muchas personas, muchas organizaciones haciendo un trabajo brutal por mejorar la vida de los demás, por mejorar el planeta. ¿Cómo puede ser que todavía estemos en un sistema donde se siga teniendo eso como tan en segundo lugar, ¿no? Y al final, pues pensamos, ¿no? Cuando valoras una empresa, cuando valoras a una persona, cuando en las redes sociales, ¿no? Se muestra la gente, al final como que estamos poniendo demasiado peso desde mi punto de vista en esa riqueza económica que se genera. Y yo creo que tenemos que movernos hacia un sistema donde efectivamente el impacto social y medioambiental se tenga mucho más en cuenta. Y bueno, pues era una idea muy loca en ese momento, pero al MIT le gustó mucho y bueno, pues nos empujaron a poner en marcha la startup. Y hemos estado bastantes años haciendo I+D, pero desde el 2023 estamos en el mercado y muy contentos porque la verdad es que
lo que es una idea muy aspiracional la hemos sido capaz de tangibilizar, ¿no? Y poner en el mercado, lo cual me parece, bueno, estoy encantada, feliz y además ahora pues escalando y creciendo y ya hemos validado que genera mucho impacto social y también negocio, que también es importante. La startup se llama Congo. Se llama Congo, que es el corto de The Common Good Chain, que fue aquel white paper, ¿no?, que escribimos en el curso ahí en Estados Unidos. Y bueno, pues al final es una plataforma que efectivamente, ya tangibilizada, usa tecnologías profundas, ¿no?, que llaman ahora, para precisamente ayudar a que empresas, organizaciones públicas y privadas, me da igual, con ánimo, sin ánimo de lucro, que realmente puedan ser capaces con la tecnología de trazar y de medir y reportar el impacto social y medioambiental que generan. Ponnos un ejemplo concreto de lo que puede hacer. Pues, ¿Cómo puede influir en una persona concreta? Pues a ver, hablo más de organizaciones, lógicamente eso tiene un impacto en las personas. O sea, nosotros con los clientes con los que trabajamos, con las empresas con las que trabajamos, lo que hacemos es pues ayudarles a digitalizar los datos de impacto social que generan en sus inversiones de impacto, en sus proyectos, sus donaciones. O sea, da igual si son donaciones o inversiones de impacto, al final esas empresas tienen un impacto en las comunidades, ¿no?, afectadas por sus negocios, por sus proyectos, y nosotros les ayudamos a digitalizar toda esa información y a poder medir realmente el impacto que generan esas inversiones, esas donaciones, a través pues del retorno social de la inversión, que nos parece una de las funcionalidades clave que las empresas tienen que incorporar para realmente poder entender pues cuando invierten en proyectos en las comunidades en las que operan, cuál es el valor real que tienen. Y bueno, con otras herramientas les ayudamos a proyectar, ¿no?, el impacto que pueden generar ciertos proyectos, innovaciones que tienen en mente, fondos que quieren lanzar, y bueno, pues ayudarles con metodología muy rigurosa que viene sobre todo de nuestra experiencia en gestionando impacto, a evaluar muy bien dimensiones que tienen que tener en cuenta a la hora de elegir en qué meterse y en qué no meterse en base a las metas de impacto que quieren tener, ¿no?, a nivel de mejoras en igualdad de género, mejoras mejoras la educación, ¿no?, de las personas de las comunidades en las que afectan, etcétera. Arantxa, y si hablamos de comunicación, ¿qué importancia le dais vosotros a la comunicación? Es decir, a daros a conocer tanto a las personas a las que tenéis que llegar como a la sociedad en general. Bueno, la comunicación, lógicamente, pues me parece clave. Nosotros es verdad que hasta la fecha hemos trabajado bastante, bueno, pues como digo yo, desde el garaje, ¿no?, porque estábamos en un momento de entender muy bien el valor que generamos, de validarlo, ¿no?, en el mercado. Ahora, bueno, pues ya estamos trabajando me enorgullece, ¿no?, decir que se han fijado y estamos trabajando con empresas como, por ejemplo, Amazon Web Services, ¿no?, que ha entendido que lo que estamos haciendo puede llegar a ser una disrupción enorme, que tener acceso a datos rigurosos, trazables, bien medidos del impacto social que genera, ¿no?, su negocio en las comunidades afectadas tiene un valor enorme para ellos tomar mejores decisiones. Y bueno, pues ahora que ya estamos en ese punto en el que hemos visto con clientes reales que la tecnología y la metodología que hemos desarrollado ayuda y que realmente tiene un impacto, ayuda a tomar mejores decisiones, con lo cual a generar más impacto en esas comunidades, estamos a puntito de hacer ese trabajo de comunicación que teníamos pendiente, nueva web, nuevo lanzamiento en toda regla, ¿no?, y crecer. Ahora estamos en un momento muy dulce y con muchas ganas de que se conozca el proyecto, que se entienda más de la tecnología que hemos generado, que se hable más de contabilidad de impacto y bueno, pues que podamos generar esa disrupción, ¿no?, ese cambio de paradigma en cómo las empresas gestionan, para realmente no solamente hablar de ESG, ¿no?, que ya se habla, ¿no?, de reporte de impacto, sino realmente de ser adicional, ¿no?, las comunidades donde afectan, de tener estrategias, comprometerse con metas en esas comunidades y que eso se pueda trazar y medir y realmente argumentar
que eres un buen vecino, que estás en una comunidad, que estás operando ahí y que efectivamente, además bueno, pues de ganar dinero, estás haciendo y generando una riqueza mucho más allá, ¿no? Mucho más adicional. Arancha, estamos terminando, pero como a tus compañeros anteriores, te pido que si se nos ha quedado algo, que se nos ha quedado algo en el tintero seguro y que tú quieras destacar, nos lo digas ahora. Bueno, acabaría destacando la importancia dentro del mundo de la academia, ¿no? De las universidades, bueno, pues en estudios, ¿no? Como los que yo hice en carreras como administración de empresa, de realmente, bueno, pues inyectar, ¿no? Meter esa capa de solidaridad, de emprendimiento social, de impacto. Como decía hace un ratito, realmente los emprendedores sociales o las personas que decidimos acabar en el mundo del tercer sector o en el emprendimiento social, en el fondo somos empresarios, gestores, ¿no? De recursos, simplemente que ponemos un foco en que realmente se genere esa transformación social. Yo creo que si eso se inyectase ya directamente a cualquier persona que estudie empresariales, yo creo que cualquier empresa llegaría a ser una empresa social. No haría falta un tercer, cuarto sector, ¿no? Al final, directamente el sector privado sería capaz seguramente con modelos de negocios, resolver retos sociales importantes. Y ahí, bueno, pues también poner en valor el trabajo que hace Comillas. Yo estoy bastante involucrada, lógicamente, con diferentes áreas, ¿no? de la universidad en la que estudié y es increíble y es maravilloso lo que se está haciendo, ¿no? La cátedra de medición de impacto, o sea, quiero decir, hay proyectos, el club, ¿no? de impacto de alumni, se está impulsando mucho el impacto social, yo creo que es fundamental, creo que además va en el ADN de la universidad, seguramente, aunque cuando yo estudié todavía toda esta industria, ¿no? del impacto, todo este sector más del emprendimiento social no estaba tan en auge. Bueno, me imagino que ya solo los valores, ¿no? que se inculcan desde esta universidad ya seguramente tuvieron seguramente se sembraron, ¿no? durante la carrera y por eso seguramente hago lo que hago. Pero bueno, quiero decir que me parece importante que desde las universidades se impulse al empresario, se impulse al estudiante, ¿no? Que un día será empresario, incluso en otras carreras. Yo hablo de empresarios porque es la que estudié, pero creo que en cualquier carrera al final son instrumentos, son herramientas para luego utilizarlas para hacer algo en la sociedad. Y ese algo, creo que si lo puedes hacer pensando en generar más valor social, me parece que cambiamos, ¿no? el sistema. Arancha, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus valores. Enhorabuena, vamos a por ese segundo proyecto y luego a por un tercero, un cuarto y un quinto. No vamos a quedarnos ahí, por supuesto que no. Muchas gracias, hasta siempre. Gracias, hasta luego.